por su presencia en esta conferencia de prensa, en la que estamos informando de nuestras gestiones ante el OPLE, de nuestra inscripción como aspirante a ser considerado candidato independiente para la alcaldía de la ciudad de Jalapa. Ustedes saben, todo el proceso de pandemia ha venido a modificar absolutamente todos los procesos, no solo en la ciudad, sino prácticamente en todo el mundo. Ahora mismo estamos llegando del OPLE y el proceso es demasiado lento. Bueno, pues porque tienen que estar cotejando todos y cada uno de los documentos y haciéndolo todo también de manera virtual. Sin embargo, estamos muy satisfechos porque estamos emprendiendo un camino con fuertes convicciones de lo que aspiramos para nuestra ciudad capital. Hemos decidido, junto con, desafortunadamente, nuestra propuesta de la contadora Enriqueta Sarabia, que nos va a acompañar en la fórmula. No está con nosotros, pero estará por incorporarse. Pero Gustavo, que es muy conocido como un gran empresario, trabajador, ya por generaciones, hemos identificado un proyecto que compartimos plenamente y es lo que nos hace iniciar este camino para obtener la candidatura. Será un camino difícil. La pandemia no permite hacer un trabajo político como tradicionalmente se podía hacer. Si ustedes quieren, con agrupaciones de un alto número de personas, ir a espacios públicos donde uno pudiese encontrar a muchas ciudadanas y ciudadanos, es difícil. Entonces, la verdad que es un enorme reto que empieza desde las difíciles condiciones en las que uno tiene que participar considerando la actual legislación. Seguramente ustedes han revisado la legislación y ven todos los requisitos que se nos exige a todos aquellos ciudadanas y ciudadanos que tenemos el interés de anotarnos como futuros candidatos independientes. Yo solamente no quiero hablar demasiado de eso, solamente voy a anotar el tema de reunir 12,000 votos en tan solo un mes. Se exige más que fundar un partido político nuevo, lo que en sí mismo ya este dato nos habla de la dificultad que tenemos los candidatos ciudadanos o aspirantes a candidatos ciudadanos. Sin embargo, hemos visto, y es lo que nos animó a hacer nuestro registro, hemos visto que el solo hecho de mencionar nuestra posible candidatura pues ha creado una verdadera revolución en algunos medios y entre nuestros grupos de amigos, colegas, etcétera, que nos han empujado. Y sí, es difícil obtener los 12,000 votos, pero no es imposible. Y entonces, desde esa perspectiva, estamos aquí porque estamos confiados que no estamos solos. Hay una ciudadanía
que quiere verdaderamente un cambio y una transformación. ¿Por qué razón confían en nosotros? Porque nuestra visión, y lo digo muy claramente, no queremos hacer una campaña hablando de lo mal que lo han hecho los gobiernos, no solamente el actual, sino todos los anteriores. Ya partimos de un hecho. Tenemos una ciudad que está devastada, destruida. Tenemos una ciudad capital de las peores del país. Tenemos una ciudad que no ha tenido una planeación adecuada desde hace muchísimos años. Ustedes saben que desde los años 80 en adelante Jalapa creció de manera anárquica hasta tener un gran número de colonias que rodean a lo que históricamente era esta ciudad capital y que se sabe perfectamente también de la enorme cantidad de necesidades sociales que existen. Si nosotros continuamos con esta misma política, independientemente del partido, pero si no se ve con una perspectiva que realmente hay que cambiar las cosas, ¿cómo? Quien piense que solamente el cambio va a ser el resultado de una buena inversión de 1.400 millones aproximadamente de presupuesto, pues está equivocado, eso no alcanza para cambiar Jalapa. Necesitamos traer recursos adicionales, necesitamos motivar a los empresarios que le apuesten a un proyecto en el que todos podemos ganar. Queremos establecer las bases de la ciudad capital del siglo XXI, no la de una Jalapa que tristemente es una ciudad atrasada en todo sentido. ¿Tiene que decir al respecto? No, pues, ese tipo de cosas. sencillo como lo siguiente. El problema no es conmigo. Ustedes saben que yo estaba viviendo fuera del país y se hizo todo un proceso en mi ausencia, para empezar. En segundo lugar, que la demanda no es contra mí, fue en su momento contra Cruz Balcones. Yo ponía hoy en un Twitter y decía, es como, imaginen, un jugador de los Pumas se deja por razones deportivas fuera del plantel y ese jugador agarra y ya sea que haya demandado Juan Ramón de la Fuente o al doctor Narro, ¿cómo lo juzgarían ustedes? Un total disparate. Yo nunca firmé ningún documento que tuviera que ver directamente con contratación de jugadores, de cómo se gestionaba el equipo, no. Yo, como rector de la Universidad Veracruzana, avalaba que la fundación de la universidad hiciera esa gestión. Y el que conseguía el dinero de los alumnos era yo. Entonces, creo que es movido por circunstancias no muy claras, y no voy a hablar más del tema, porque no es conmigo. Se trata incluso de un tema laboral, pero si alguien quiere hablar sobre la honestidad, por favor revisen cuál es mi declaración patrimonial, que es pública y he estado siempre allí. Yo manejé 4 veces más de presupuesto de lo que tiene el municipio de Jalapa, 5.000 millones aproximadamente al año. Y tengo el orgullo de decir que ningún peso fue a parar en mi patrimonio personal. Yo sé, tengo un solo inmueble, y así lo pueden verificar ustedes, está en el registro público de la propiedad, un solo inmueble que sigo pagando con un crédito hipotecario, después de 8 años de trabajo, y más aún como secretario académico de la universidad, después de tener un puesto relevante en una universidad ecuatoriana, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le alcanzaría a la rectora a comprar una casa de 12 millones de pesos? Yo no me quiero meter con eso, estamos hablando en mi caso personal, y mi honestidad siempre la he comprobado a través justamente de mi declaración patrimonial. ¿Usted está libre entonces de este litigio, entonces? Completamente. Yo incluso digo que es un absurdo y además es injusto porque yo qué tengo que ver. Sí, y también están los datos. Ustedes que son periodistas de investigación pueden mirar el presupuesto que teníamos inicialmente cuando inicié la rectoría y
con el que tuvimos al final. Las gestiones que hicimos fueron dentro de la NUYES. Yo pertenecía durante 6 años como consejero nacional de la NUYES. Es decir, no solamente luchaba por presupuestos para la Universidad Veracruzana, sino para todas las universidades públicas. Y lo hacíamos de manera exitosa, pues que estuve 6 años votado unánimemente por todas las universidades públicas del país. Bueno, segundo punto, ¿qué responsabilidad pueden tener las rectorías, no solamente locales, sino de todo el país, cuando los dineros no llegan de manera directa a las arcas universitarias? Llegan a las tesorerías de los gobiernos estatales y de ahí se hace la transferencia a las instituciones de educación superior. Y esto es un grave riesgo. ¿Qué pasaba en los gobiernos cuando yo fui rector? Bueno, con Fidel Herrera me peleé muchas veces, pero llegábamos a acuerdos. Finalmente iba pagando con enormes dificultades, pero siempre se retrasaba. Uno no tiene el poder como para decir, oiga, o me paga o a ver cómo le hacemos. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero sin embargo yo quiero decir que el tema se dificultó mucho más con el gobierno que me tocó lidiar 2 años, de Javier Duarte. Porque ahí sí hubo más retraso todavía y una total incomprensión, a diferencia de Fidel Herrera. Entonces, hicimos todo lo posible justamente para que el gobierno del Estado pagara. En una ocasión fui muy claro, o me otorgaban 500 millones de pesos para pagar en ese momento aguinaldos, 2 quincenas y proveedores, o entonces sí, iba a haber una expresión pública muy fuerte. Llegaron los 500 millones y los 700 restantes, que eran deuda del SAT, que nosotros ya habíamos pagado y que el gobierno del Estado no lo había hecho efectivo. Entonces dijimos, bueno, si hay retención de ese dinero por parte del gobierno del Estado, ustedes paguen cuando quieran, pero que sea firmadito. Si ustedes se comprometen a pagar, queda saldada la deuda con la Universidad Veracruzana y ustedes paguen cuando quieran. Así quedamos con el gobierno de Duarte al inicio. Porque para él hubiese sido un alto costo político, entrando, que hubiese tenido un enfrentamiento de esta naturaleza con el rector de la Universidad Veracruzana. Pero ¿qué más les voy a platicar yo de ese gobierno? Ustedes saben perfectamente. Perdón, quiero terminar con esta idea. ¿Saben cómo terminé con el gobierno de Duarte, no? Me envió porros a la USBI, ustedes todavía no trabajaban en los medios, envió porros a la USBI para cerrar la USBI y evitar que diera mi último informe. Qué atentado. Oiga, pero la diferencia es que Sarita sí le hizo las manifestaciones y se paró de pestañas, hizo todo movimiento hasta que logró que firmaran ante la Secretaría de Hacienda Federal por este adeudo que el gobierno del Estado tenía con el tema de los impuestos, ¿no? Sí, ¿sabes? Yo no quiero hablar me merece todo el respeto. Es que usted dice, es que no se puede reclamar, no es tan fácil. ¿Se imagina usted en la administración cuando el de enfrente también le haga alguna situación así? Yo creo que se requiere, son momentos históricos distintos, depende cuál es el actor frente al cual hay que tratar. También hay diferentes formas de negociación. Yo, por ejemplo, les digo, tuve enormes dificultades, pero el que consiguió 450 millones de pesos para la Sala Tlacna fue un servidor. ¿Pero con qué gobierno? ¿Con qué gobierno? No solamente esos recursos provinieron, por ejemplo, 50 millones directamente de Roberto Hernández, 50 millones de la secretaria de Educación en ese momento. Contraté a Rafael Tovar y de Teresa, uno de los grandes gestores culturales del país, y se movió con fundaciones, en el Congreso, etc. Es el tipo de gestiones que hay que hacer. ¿Ustedes creen que si fuera otro tipo, mi capacidad de negociación, Roberto Hernández me hubiese soltado un cheque personal de 50 millones de pesos? No. Depende de la situación histórica, etc.